El 8 de agosto se estrenó el primer videojuego de Five Nights at Freddy's. Su creador, Scott Cawthon, venía de fracasar con un videojuego que trataba sobre un castor. Sin embargo, cuando lo publicó, recibió críticas negativas, ya que todos le decían que el personaje principal, ese castor, daba miedo. Esto sumió a Scott en la depresión, y decidió dejar de crear videojuegos por un tiempo. Después de asimilar la crítica, decidió crear otro videojuego, pero esta vez de terror, utilizando de manera positiva aquel comentario donde le decían que sus personajes daban miedo. Así fue como creó a los animatrónicos. Y así, el destino de Scott Cawthon lo llevó de la desesperación a la creación de una de las franquicias de videojuegos de terror más icónicas de todos los tiempos. Todos los que conocen a personas cristianas saben el tipo de creencias que tienen, por lo que es bastante inquietante como Scott, de alguna manera, cambió lo cristiano por lo diabólico para tener éxito. Así es como los fans se fijaron en Scott y lo aman. Pero lo que resulta perturbador es como la mayoría de los fans sienten admiración por el personaje de Bonnie en la saga Five Nights at Freddy's. ¿Por qué digo que es inquietante? Porque Bonnie es quien se roba a los niños para luego acabar con ellos, lo cual es un tema muy delicado en un mundo lleno de inseguridades, que los niños y jóvenes tengan como ídolo a un secuestrador. Y así, la oscuridad de Five Nights at Freddy's se mezcla con la inquietante fascinación que algunos sienten por personajes siniestros como Bonnie. ¿Qué nos dice esto sobre el atractivo del miedo y la oscuridad en la cultura popular? Cuando Scott publicó su último videojuego cristiano, una de las numerosas críticas negativas le decía que sus personajes daban miedo porque parecían animatrónicos. Después de superar una profunda depresión, Scott dedicó mucho esfuerzo a crear el primer videojuego de esta asombrosa saga que todos ustedes ya conocen, llamada Five Nights at Freddy's. Y así, desde sus raíces cristianas, Scott Cawthon nos adentró en un oscuro mundo de horror y suspenso que ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo. ¿Quién hubiera imaginado que la crítica a sus juegos cristianos lo llevaría a crear una de las franquicias de terror más icónicas de la historia de los videojuegos? En la red existe una teoría sostenida por los fans de la saga. En esta teoría, afirman que Scott se inspiró en un caso real que ocurrió en 1993, en el restaurante Chuck E. Cheese ubicado en Aurora, en el estado de Colorado, donde tuvo lugar un trágico evento, un tiroteo perpetrado por un ex empleado de ese restaurante llamado Nathan. Este individuo disparó a 5 empleados, resultando en la muerte de 4 de ellos, mientras que el quinto resultó gravemente herido. Entre las víctimas se encontraban 2 menores de edad. Como saben, el videojuego se basa en un individuo que, también en una pizzería y siendo empleado, asesina a 5 menores de edad. El suceso en el videojuego ocurrió en 1985, mientras que en la vida real tuvo lugar en 1993. Además, tanto el restaurante del videojuego como el restaurante de la vida real contaban con animatrónicos que se utilizaban para entretener a los niños, ya que eran restaurantes familiares. Sin embargo, Scott nunca ha relacionado la masacre de la vida real con el videojuego, ni ha afirmado que se inspiró en los animatrónicos del restaurante Chuck E. Cheese para crear los suyos. Pero, si esta teoría fuera cierta y en el fondo se hubiera inspirado en ese acontecimiento, obviamente no lo admitiría, dado que su videojuego está dirigido a niños y adolescentes, y por razones obvias, los padres no verían con buenos ojos que sus hijos tengan como ejemplo a un individuo que causó tanto sufrimiento. El misterio que rodea al juego Five Nights at Freddy's y su posible conexión con eventos de la vida real agrega una capa de intriga que ha fascinado a los seguidores de la franquicia durante años. ¿Será que la verdad detrás de este videojuego sea más oscura de lo que imaginamos? La primera película se estrenó en octubre de 2023 en todos los cines. Esta película rompió récords en taquilla, y tanto los productores como el creador no esperaban el éxito tan grande que generaría esta primer película, que fue ampliamente aceptado y apoyado por los seguidores de todo el mundo de este videojuego,
quienes habían esperado más de 8 años para ver esta película y ahora la tienen, y la adoran. La demanda por una saga de películas es un clamor unánime, y todos esperan al menos 2 películas más que se estrenarán en los cines en los próximos años. Felicidades a todos los fanáticos del mundo. El éxito de esta primera película ha sido asombroso, y la emoción de los fanáticos es palpable. ¿Qué nos depara el futuro para esta emocionante franquicia en la pantalla grande? Solo el tiempo lo dirá.